Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, estamos por acá para continuar con estos devocionales en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, o los Hechos de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Así lo habíamos comentado, como hay personas que le han adjudicado el nombre a este libro, y también habíamos dicho que es un libro escrito por nuestro amado Lucas, un gentil que estuvo dentro del ministerio del apóstol Pablo. Ahora, cabe también que nosotros recalquemos que Jesús les dice a ellos que no se vayan de Jerusalén, porque viene la promesa del Padre: oíste de mí, el Espíritu Santo. Y en el devocional pasado habíamos dicho que es el autor principal de este libro, el Espíritu Santo, para que nosotros veamos pues que la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos está siendo una realidad. Él dice que Él se va, pero que no los va a dejar huérfanos, que va a venir el Espíritu Santo. El Espíritu que los guiará a toda verdad. Ellos van a ser guiados de una manera sobrenatural. También dice que les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Así que parte de todo lo que nosotros vemos acá y que habla nuestro amado hermano Lucas, y concluye pues este capítulo con los discípulos unidos como un solo pueblo, una comunidad, y que se titula desde el verso 43 en adelante, en este capítulo número 2, la vida de los primeros cristianos. Ahora, pero ¿qué hizo posible eso? Que ellos fuesen uno solo, tuviesen un solo pensamiento, un solo rey. Bueno, eso lo hizo posible la venida del Espíritu Santo. Cuando Él venga, dice Cristo, les va a dar a ellos a entender todas estas cosas. Y luego entonces donde Pedro da su primer discurso, el mensaje que ya hemos pasado por acá. Y ese discurso es quien abre la entrada a todos aquellos que estaban ahí y oyeron la palabra y se hicieron un solo pueblo, un pueblo que estaba dividido, y personas también que estaban visitando de todas las nacionalidades. Entonces escucharon las maravillas de Dios, y da a entender nuestro amado escritor Lucas que el evangelio se internacionalizó. Habíamos hablado de la palabra católico universal. Entonces también habíamos comentado en los otros devocionales cómo el Señor, por medio del Espíritu Santo, cumple pues un deseo y un propósito que había en los hombres, pero tergiversado, que era la Torre de Babel. Hacerse un solo nombre, un reconocimiento en toda la tierra, crear un solo reino, un solo rey, pero en función de toda esa obra y en medio pues de aquel trabajo que ellos hacían en la Torre de Babel, era contra Dios. Pero aquí están a favor de Dios y hechos por Dios nueva criatura. Ahora vamos a leer la palabra en Hechos 2, capítulo número 2, verso 43 en adelante. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí aparece la palabra iglesia.
Y habíamos dicho pues que la palabra iglesia también, como ya la conocemos, es la palabra congregación. No es como muchos también lo quieren colocar de otra manera, no es una organización, no es un organismo. Pablo más adelante nos va a refrendar y a enseñar que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, dando a entender que lo que Jesucristo no hizo ni está haciendo aquí con su cuerpo carnal, lo está haciendo por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Ese ministerio que Jesucristo dejó porque Él se fue, es entregado ahora a sus apóstoles y a todos aquellos que se añadan a Él, dando a entender así que el evangelio no ha terminado, no se ha parado. El evangelio se sigue predicando. Jesús sigue hablando, pero por medio de su cuerpo, que es la iglesia. A su vez, cada uno de los que se van añadiendo, como dice aquí, también van a tener la promesa de la resurrección. Y vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque solamente a través de tu Santo Espíritu se puede cumplir el sueño y la realidad, Señor, mi Dios amado, que muchos tenían aquí en la tierra, pero tergiversado, de ser uno solo, de proclamar un solo nombre, de tener una sola idea, un solo espíritu, un solo propósito. Y, Señor, rescatar así el propósito por la cual nosotros fuimos creados, alabarte, vivir para ti, tener comunión contigo, dándote las gracias todos los días, reconociendo todas las cosas que tú nos has dado, Señor, a sabiendas que tú eres el Dios Todopoderoso, y teniendo ese temor, Señor, hacia ti, pero un temor redencial, ya no un miedo, como en el huerto del Edén, cuando tú le preguntaste a Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo, tuve miedo y me escondí. Aquí, Señor, mi Dios amado, ya no hay la posibilidad de esconderse, porque entendían todos que tú eres el Rey de toda la creación y que tú estás en todas partes. Así que ¿a dónde iremos? Como lo dijo nuestro amado apóstol Pedro, quien está dando este primer mensaje, Señor, sino a ti, porque tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Por eso te damos las gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, entonces ahora encontramos acá un pueblo que está verdaderamente unido. Tiene una sola mente, tiene un solo Señor, tiene un solo propósito, que también nosotros tenemos que entender que ese propósito no vino de ellos, vino de Cristo. El propósito es ahora el llevar el mensaje y ser testigos de la verdad, ser testigos de Él. Y en Hechos se revela también esa coalición de la iglesia auténtica, el primer grupo de los 120 en el Pentecostés, quienes se hicieron nueva criatura. El Señor dijo que Él buscaba a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, pero ellos estaban muertos en delitos y pecados, y eran parte de este mundo. Jesús les dijo, yo no soy de este mundo. Ahora, habíamos dicho también que ellos fueron vivificados, fueron resucitados espiritualmente. Y dice que vino como un viento recio y como un fuego en el Pentecostés. Esa brisa acompañada por la voz del Espíritu los levanta como un ejército espiritual en Hechos 1. Eso nos hace recordar lo que dice Ezequiel 37. Vamos a leerlo desde el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea que está dando a entender que está como Dios en el huerto del Edén. Habíamos comentado eso también, que Dios hizo al hombre y luego sopla el espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Esto es el nombre con que Jesucristo se identifica también en el Evangelio. Ese nombre que también se le dio en Daniel, vi como un hijo de hombre. Ahora, fíjese que esta profecía es
de Ezequiel, y Dios le está hablando a Ezequiel, pero ahora vemos cómo esta profecía se hace una realidad por medio de Jesucristo. Jesucristo es quien se sienta a la diestra de Dios y le da esa orden al Espíritu, y el Espíritu viene a ellos y dice, y di al Espíritu, o sea, Dios ahora le está dando una orden a su Hijo en ese momento que ellos recibieron al Espíritu. Di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces fíjense que era una profecía que se está cumpliendo por medio de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, y Él es quien está dando la orden. Cristo es quien da vida, y Él lo dijo: aquellos que escuchen mi voz vivirán, en Juan capítulo número 5. Y dice, y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Como lo dice también nuestro profeta también, Eliseo, que dice que Dios le abrió los ojos y le dice que más son los que están contigo que los que están en el mundo. Entonces, también vamos a leer Apocalipsis 11:11, que es el número de todos aquellos que van a tener comunión con Dios, porque Dios les da vida. Entonces Él ve a todo el ejército de Dios ya resucitado. Estos son todas las personas que van a ser salvos. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que los vieron. Igualmente, cuando Dios hace una obra poderosa, viene un temor sobre todos aquellos que están alrededor de los que ven las maravillas de Dios. Esto es hablando acerca de los 2 testigos. Que sabemos que es una profecía un poco controversial, pero muchos le dan su interpretación. Pero vemos que aquí dice que son los 2 olivos, y luego el apóstol Pablo es quien va a decir en Romanos capítulo número del capítulo número 9 al 11, identificando a la nación de Israel y a los gentiles, que ahora son integrados, que los gentiles como olivo natural fueron injertados en el árbol, los gentiles, porque no eran el olivo natural, y que la raíz es Cristo, y que como ya ellos pertenecían a la nación de Israel, ellos recibieron el Espíritu Santo y siguieron ahí en su nación, se hicieron la iglesia como nación santa, nación escogida, y ahora en Cristo eran el verdadero pueblo de Dios vivo y en verdad. Y luego los gentiles, que eran olivos silvestres, entonces fueron injertados, y vemos entonces los 2 olivos hicieron 2 ramas, hicieron un árbol y se hicieron un pueblo. Y es por eso que los 2 testigos, los que están testificando, son estos 2 olivos, como dice también Zacarías capítulo 4, donde también el profeta le dice, ¿y quiénes son estos 2 olivos? Y son esas 2 ramas donde se vierte un aceite y se enciende en el fuego y alumbra. Entonces el Señor le dice, vosotros me seréis mis testigos. Entonces estos 2 olivos, que son los 2 pueblos, están testificando, están hablando la palabra de Dios, y son los que están llenando de temor al mundo, tratando de que el mundo le tema a Dios y venga a Dios arrepentido. Ahora, es importante saber esto: temor de Dios, la raíz de la sabiduría y la consolidación espiritual. En Proverbios nosotros vemos el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es inteligencia. Proverbios 9:10. En Hechos 2:43 hemos leído esto: y sobrevino temor a toda alma, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El temor reverente a Dios es la base del crecimiento colectivo y la obediencia sabia en la iglesia.
Entonces la obediencia vino a ser verdaderamente parte de la iglesia, vino a ser pues un pilar fundamental, obedecer a Cristo, obedecer lo que Jesús le había dado para que ellos buscaran verdaderamente lo que era de arriba, lo que era del reino. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Entonces fíjese que Dios le dio sabiduría. Ahora, no era un miedo. Esto no era lo que, ni es lo que se vio en el huerto del Edén después del pecado. Ya había libertad. El velo se había rasgado y había la posibilidad y la total libertad de hablar con el Señor, de tener esa comunión con el Padre. Ahora fíjese, no era un miedo, sino una reverencia profunda que impulsaba al pueblo de Dios a vivir con integridad. ¿Estamos nosotros viviendo con integridad? ¿Cómo estamos nosotros practicando el Evangelio? ¿Estamos luchando todos los días con los deseos carnales que batallan contra el alma? Como dice nuestro amado apóstol Pedro, el mismo que dio el mensaje acá, que nosotros, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Ahora que este ejército está en pie en la tierra, imagínese usted espiritualmente, porque no nos podemos ver espiritualmente, pero imagínese este gran ejército espiritual puesto en pie, con la palabra de Dios como la espada que sale de su boca, preparados para la batalla, preparados para testificar. Y luego vemos cómo se va cumpliendo lo que Jesucristo les dice. Entonces empieza en ello una comunión fraternal, y la posesión, que todas las cosas que ellos tenían se vino a ser una sola esperanza para todo. Nadie creía ser suyo lo que poseía, sino que ya lo veían en colectivo, un solo corazón. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y alma. Es importante también ver esto, cómo Dios hizo de estas personas que eran enemigos, que habían celotes, habían pescadores, habían recaudadores de impuestos, y Jesucristo hizo de todos estos hombres, los hizo uno solo, sin importar lo que ellos eran, lo que ellos decían. En Hechos capítulo número 4 también vamos a conseguir esto más adelante, que todos comían con sencillez de corazón, y Dios había hecho de todos ellos una sola alma y tenían un solo corazón, pues no había necesidad alguna entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y como dice aquí también el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había necesidad. Ahora fíjense que también ya a ellos se le había dado una palabra. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová es uno. Luego, nuestro Señor Jesucristo, en la oración que hace en Juan 17, verso 21, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo el mundo, amados hermanos, va a creer que Jesús nos ha enviado? Si nos ve peleando, si nos ve divididos, si nos ve a cada uno con su propio razonamiento y no creemos y nos ajuntamos a la palabra y lo que dice la Escritura, sino que empezamos a discutir entre nosotros mismos. No, vamos nosotros a alumbrar este mundo, a darle a entender a este mundo que hay un solo Dios y que también hay un solo pueblo, que hay un solo espíritu, que hay un solo propósito y que Dios está con nosotros. En el verso 33 de Lucas 12 dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Ahí está claro, los discípulos están haciendo la obra del maestro. Ahora, ellos hacían esto por la necesidad que habían en ellos.
mensaje a veces escuchamos donde hay predicadores que para despojar al pueblo de las cosas que tienen empiezan a decir cosas que hoy día no tenemos esa necesidad. Tenemos una sociedad donde muchos estamos tranquilos con nuestros trabajos, y si bien es cierto tenemos necesidades, pero nos ayudamos de otras maneras, pero ya no se ve esto de vender la casa, de vender un auto, un carro, de vender las posesiones que tenemos, a no ser que sea por una causa mayor, por un destrozo, porque verdaderamente lo amerite. Pero no nos dejemos engañar tampoco, no dejemos que la palabra de Dios se tergiverse. Jesús le había dicho esto a ellos también porque ellos iban a quedar desposeídos, su nación ya no los iba a reconocer. Entonces vemos esa unidad de corazón, y los bienes no eran el comunismo que vemos hoy en día. No es como personas también que quieren hacer un comunismo dentro de la iglesia, engañar a las personas y hacerse ellos de rico. Eso no estoy diciendo pues si estoy en contra de la política. La política no es mala, sino los que practican la política, los políticos. Así muchos dentro de la iglesia se han convertido como los políticos, haciendo falsas promesas. Esto no es una dictadura, esto no es una política, esto se hace conforme a la necesidad, a la sencillez de corazón, a sabienda que, como dice la palabra, aseo tesoros en el cielo. Pero muchas personas empiezan a darle un mensaje tergiversado para hacer ellos tesoros aquí en la tierra. El apóstol Pablo nos lo dice bien claro, que este mundo nada traemos y sin duda nada podemos sacar. Se lo dice a Timoteo. Timoteo, cuidado con enriquecerte con el evangelio, cuidado con esos falsos maestros, apártate de los tales. Hay personas que trabajan, tienen sus buenos trabajos, son cristianos, crecen económicamente, tampoco podemos envidiarlo. De ellos son sus cosas, Dios se las ha dado, le ha dado la manera y la posibilidad también de ser buenos administradores, y han crecido económicamente, están dentro de la iglesia. ¿Qué debemos hacer por ellos y con ellos? Ayudarlos en oración, bendecirlos, y que el Señor les siga añadiendo y bendiciendo, y orando al Señor para que ellos tampoco pongan su esperanza en la riqueza, sino en el Dios que da todas las cosas. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar, ni los políticos que están fuera de la iglesia, ni de los políticos que están dentro de la iglesia. Como habíamos dicho también, la política no es mala, ni tampoco, la bendición es mala, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino como nosotros lo distribuimos, como el dinero se posesione de nosotros, de nuestra mente y de nuestro corazón, y no nosotros de ellos. No dejemos que el dinero nos maneje a nosotros. Nosotros tenemos que manejar el dinero en favor de Dios, en favor de la necesidad. Ahora, tenían un testimonio del amor de Cristo y la confianza mutua. La iglesia debía reflejar la unidad divina y la reciprocidad del ciudadano, mostrado por medio de Jesús, ahora mostrado por medio de la iglesia. Entonces era Jesús caminando en medio de su pueblo, en su pueblo, otra vez tendiéndole la mano a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Ahora fíjese entonces lo que dice nuestro amado escritor Lucas, acá pues en este capítulo 2. En el verso 47, la alabanza colectiva, agradecimiento y favor. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, no solamente Dios añadía las necesidades materiales, sino también añadía la necesidad espiritual. Iba creciendo el pueblo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Efesios capítulo número 5, verso 19, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Éfeso: hablando entre vosotros. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, con salmo, himno, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El corazón es el epicentro que Dios ve para derramar su poder, porque el Señor Jesucristo lo había dicho, que las cosas malas salen del corazón. Jeremías en el capítulo número 17, verso 10 en adelante, dice que
que el corazón es engañoso, es malo, es perverso. ¿Y quién lo conocerá? O sea, nosotros no conocemos nuestro corazón, pero Dios sí lo conoce y sabe qué necesita. Necesitas el Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que ese corazón renazca y sea un espíritu con otros que han creído. En el Salmo 133:1 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se cumple a toda cabalidad espiritualmente, ya no en la carne, ya no es un pueblo carnal que hacía mecánicamente la obra y practicaba la palabra de Dios y luego iban al seno de Abraham. No, este es un pueblo ahora espiritual que se cumple a toda cabalidad. Las promesas dadas al pueblo ahora son una realidad espiritual, no son una realidad carnal. No es un pueblo nada más invisible carnalmente, ahora es un pueblo visible que hasta los ángeles lo ven, los demonios lo ven. Es un pueblo que anda en luz, que tiene vida, que habla, que se abrazan en el espíritu. Y Salmo 117:1 dice: alabá a Jehová todas las naciones, alabarle todos los pueblos. Que entonces, cuando se derrama el Espíritu Santo, y todos los que estaban ahí hicieron una alabanza corporativa, generalizada. Todos aquellos que habían vivido en regiones apartadas de todos los pueblos, que tenían todas esas lenguas y aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, hicieron una alabanza generalizada, una alabanza universal, como habíamos dicho, la palabra católico. Todas las naciones, y vino a ser una realidad, no por el hombre, sino por Dios, lo que querían hacer allá en la Torre de Babel. Ya no es el Babel corrupto, con un corazón inclinado a la maldad, sino ahora es un solo pueblo, guiado por Cristo, por el Espíritu Santo. Ahora, donde hay armonía, hay gratitud. Dios confirma su presencia y añade a su pueblo lo que el pueblo necesita. Más pueblo y lo que se haga falta. Añade a lo que son salvos y añade lo que nosotros necesitamos. Así que la iglesia auténtica no surge de estructuras humanas, sino de un pueblo vivificado por el Espíritu Santo. Ahí está. La iglesia que fue ahí estructurada, que nació, no surgió de las estructuras de un propósito o un plan humano, sino de un pueblo que surge vivificado por el Espíritu, que camina en el temor reverente, que tiene una comunión sacrificial y alabanza auténtica, se sacrifica por nuestro Señor Jesucristo. Están ahora dispuestos a dar la vida por Jesús. Ya Pedro no está escondido, ya no se van a la casa, ya no cierran las puertas. Y es una alabanza auténtica, es una alabanza en el Espíritu. Ahora, como en el valle de los huesos secos, Dios convierte los muertos en una poderosa fuerza de vida. El muerto viene a ser una vida que ahora camina en la tierra, que tiene poder, que habla y que tiene la espada del Espíritu y que va a pelear con las huestes espirituales de maldad para también ir a liberar cautivo con el mensaje de Jesucristo, como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hoy estos tres principios siguen dirigidos al corazón de la iglesia. Este mensaje, ser de un testimonio eficaz, tener la palabra viva y cumplir así la misión del reino de Dios en la tierra. Es el mensaje a la iglesia. Guardar nuestro testimonio para que la palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y entonces proclamar el reino en toda la tierra. Amado hermano, amado amigo, esta es la palabra de Dios, la verdad. La iglesia naciente en el Pentecostés es la misma iglesia que permanece hoy, porque el mensaje fue traspasado de corazón a corazón y todos los corazones que han recibido la palabra de Dios y han nacido de nuevo, bueno, están vivos y palpables. Estamos acá, estamos predicando el evangelio. Estos principios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de proclamar el evangelio de todo corazón es una misión interminable hasta que Él venga. El Señor Jesucristo lo dijo, que su misión aquí en la tierra continuaría con los suyos, y es lo que está sucediendo. La palabra te está llegando a ti, pero no es la palabra del hombre. Es la palabra que transformó al hombre, y es la palabra de Jesucristo para que el hombre sea transformado. El Señor dice también en su palabra que Él utiliza a hombres para corregir a otros hombres con su palabra. Porque nosotros no fuimos convertidos por nosotros mismos, ni menos que menos por la palabra de hombre.
Porque si el hombre pudiera convertir a otro hombre, entonces como el mismo hombre va a buscar a otro para que lo convierta, sino que automáticamente entonces nosotros mismos los convertiríamos, como muchos dicen que creen a su manera, y no es a nuestra manera, no es como nosotros creamos, ni como nosotros quisiéramos, sino es como Dios quiere, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo en un cuerpo humano nos enseñó a vivir como humanos en este cuerpo humano y nos da a entender que la carne para nada aprovecha, pero el espíritu todo es provechoso y lo vivifica. Así que vamos a darle la gracia a Dios por este mensaje, a sabienda que la palabra de Dios es la que toca las mentes y los corazones. Si tú quieres ser uno, ya no quieres seguir siendo un muerto, quieres vivificar tu mente, tu corazón, quieres pertenecer al ejército del Dios vivo, quieres verdaderamente rescatar a los que están a tu alrededor que también están esclavos, tienes que venir a Cristo, entregar tu corazón, reconocer tu maldad y tu pecado y así alinearte a la fila del ejército de Dios, entrar al reino y pregonar este evangelio también. Pero para eso tienes que tener fe. Porque esto es por la fe, no es por obra. No es que tienes que estar preparado, Cristo te prepara. Los que estaban aquí no estaban preparados. Ni ninguno dijeron, no, todavía no, porque no estoy preparado. Ellos se añadieron al pueblo, se añadieron por medio de la fe, porque Cristo es el que prepara, es una nueva criatura. No es que la criatura vieja va a empezar a prepararse, no, es la nueva criatura que tiene que nacer. Y nadie está preparado para nacer, es una obra que Dios hace en el vientre. A cada ser humano, cuando nace, ninguno dice, no, yo no estoy preparado para nacer o para ir a la vida. Dios lo escoge. Hoy Dios te está escogiendo, Dios te está llamando. ¿Estás tú preparado para nacer? ¿Tú puedes hacer tu propio nacimiento? No. Bueno, tú lo que tienes que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador y Dios te hará una nueva criatura. Entonces te ayudará a caminar, te ayudará a hablar, te ayudará a participar en el reino, te dará por medio de la palabra todas las herramientas para que tú seas un hombre y una mujer de Dios, que se alisten en la fila del ejército de Dios y empiecen a caminar con poder. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, porque tu palabra, tu amor y tu misericordia, Señor, ha llegado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que también los apóstoles nos han dejado, ha llegado a nosotros también, Señor, nos ha dado vida, nos ha hecho un ejército en grande, Señor. No ha puesto temor, humildad y sencillez de corazón. Ahora, Señor, sabemos que tenemos un solo rey, como lo dijo también nuestro profeta Ezequiel, que vendría un rey del linaje de David, quien haría, Señor, de toda la casa un solo pueblo, y todos a unánime, Señor, mi Dios amado, ya cada uno no andaría por su propio camino, sino que todos a una proclamarían un solo rey, un solo nombre y una sola voz, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor, porque tú tipificaste en el antiguo pacto todas estas cosas a través de tu pueblo, Señor, mi Dios amado. Como tú, Señor, mi Dios amado, levantaste un linaje, Señor, hiciste, Señor, mi Dios amado, una sombra, ahora tenemos el cuerpo, Padre amado. Estamos en el verdadero ejército, Señor. Estamos vivificados. Estamos ahora compartiendo tu evangelio. Lo estamos pregonando, Señor, mi Dios amado. Ayúdanos cada día a compartir tu palabra, Señor. A no quedarnos inactivos, Señor, a ser obediente a tu mandato, a que llevemos el evangelio a toda criatura, Padre amado, pero que también nosotros mantengamos nuestro testimonio, que mantengamos el testimonio de unidad, porque así van a creer y van a entender que tú estás y habitas entre nosotros. Ya no somos lo que decíamos antes, si me habla yo no le hablo, si me perdona yo no le perdono, Él es quien tiene la culpa, Él es quien debía de hablarme. Todas esas cosas se fueron, empezamos a perdonar, porque tú nos perdonaste en la cruz del Calvario, cuando dijiste, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Tú te sacrificaste por nosotros, Señor. Ahora es un amor sacrificial. No, Señor, mi Dios amado, viendo lo que nosotros poseemos. Y que si lo que tenemos, Señor, mi Dios amado, y lo podemos dar para ayudar al pobre, lo hacemos, Señor. Ya no como los meros políticos, ya no buscando el favor de nosotros, ni para que nos vean como buenos hechores o como buenas personas, sino como hombres espirituales, despojando todo lo que tenemos para la gloria y honra tuya, no la de nosotros, Señor, mi Dios amado. No buscando tesoro aquí en esta tierra, sino haciendo tesoros en el cielo, a sabiendas, Señor, de que todas las cosas aquí en este mundo perecerán, y todo lo que traemos tampoco nos vamos a llevar, Señor, sino que hacemos el tesoro en el cielo, donde tú has hecho todas las cosas para nosotros, donde también invitamos a todos aquellos, Señor, que están espaldas a ti, viviendo en pecado y en maldad, a que vengan y se rindan al evangelio.
que acepten a su Hijo como su único suficiente Salvador, Padre, porque tu Hijo es quien da vida. Si ellos han escuchado la voz de Jesús, el Espíritu Santo tratará con ellos en sus mentes, en sus corazones, y le dará la realidad de que tú eres quien le estás hablando, no el hombre. El hombre no puede convertir a otro hombre. Eres tú, Señor, quien trata en la mente, en el corazón, para destruir al viejo hombre y darle vida al nuevo hombre, porque no se trata de una preparación, no se trata de un nacimiento dentro de una iglesia evangélica o dentro de una familia cristiana, no, se trata de entender por la fe que el hombre nace muerto en delitos y pecados y que la única medicina es el evangelio, la palabra de Dios, para nacer de nuevo. Como lo dice también la palabra, que si creyera en tu corazón y confesare con tu boca serás salvo, porque la resurrección de Cristo fue para esto, para dar vida a los muertos y hacer de ese hombre muerto en delitos y pecados una vida vivificante, una vida espiritual, una vida resucitada, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. También te he pedido, Señor, por cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos dentro de tu ejército. Danos fuerza, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, mi Dios amado. Quita todo desánimo, Padre amado. Pon en nosotros un corazón agradecido, que no merecíamos nada, que nuestra vida no valía nada y que todo lo que tú nos has dado ahora tenemos que entregarlo todo por ti, Señor. Sobrepasándonos, Señor, mi Dios amado, los obstáculos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.